La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Los franceses debemos aprovechar esta oportunidad histórica de cara a la globalización salvaje que amenaza nuestra civilización. Vamos a tomar la vía de una desregulación, protegeremos nuestras fronteras y veremos por una unidad de cara a la inmigración ilegal y salvaje. Este partido es un partido rebelde. Nació de la rebeldía de las personas. Nació de la rebeldía de Pablo Iglesias. De la rebeldía de obreros que querían acabar con la explotación laboral y con la explotación infantil. Este país ha progresado como nadie y ahora proliferan por todas partes los adanes, esos chisgarabises que se inventan un partido en un cuarto de hora y que creen que la historia de España no ha existido nunca. Supimos unos años después lo que significaba el modelo del país del Partido Popular, el modelo de la ciénaga. El problema no son las ranas, el problema es que el Partido Popular es una ciénaga que solamente produce ranas y corrupción. Y la traducción existencial de esa ciénaga son familias desahuciadas por los bancos. Bueno, la verdad es que Aguirre habló muchas veces de mí y no tengo mucho interés en hablar de Aguirre. Lo único que quiero decir al respecto, me parece que lo importante es que la ciudadanía tenga confianza en la justicia. Bueno, esta, por la información que estamos viendo en los medios de comunicación, es una información que evidentemente no nos gusta, que pone encima de la mesa pues unos hechos que, si se confirman, demostrarán que en el pasado pues seguramente algunos compañeros de partido traicionaron la confianza no tan solo de los madrileños en ese caso, sino de los propios compañeros de partido. Pero si perdemos la memoria de los últimos 30 años, no 25, para mí 30 o 30 y pico cuando se empieza este esfuerzo, ¿cómo no vamos a perder la memoria de dónde venimos? Y sigue siendo verdad que es imposible ir a ninguna parte sin saber de dónde se viene. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una jornada más a este programa, este espacio en el que nos juntamos los cafeteros del mundo para tomar la primera taza de café de la mañana, rodeados de portadas de periódicos, intentando observar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo. Había quien decía esta mañana en el chat, decían, está la mañana como para esconderse y no salir. Pues eso. Bueno, muy buenos días a todos. Mamen Páez, Olga, Elena Noruega, Javier Durán, Marla Singer, Olga Fer. Hoy nos has matado, dice Olga. Vamos a utilizar un hashtag, la cafetera, Francia Ultra, porque viaja del liberalismo, ahora se va a debatir entre el ultraliberalismo o el ultranacionalismo.
la ultraderecha. En fin, tenemos un retrato, un panorama bastante desolador. Sabéis, pues la primera información, la básica, luego ya entraremos en materia si queréis, pero Macron recibió el apoyo de sus rivales para frenar a Le Pen, porque ayer en esta primera vuelta quedó por encima de Le Pen, de Fillon, de Mélenchon, de Hamon, de todo. En fin, de todos. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Emilio. Buenos días, María. Muy buenos días. Buenísimos días. ¿Lo seguisteis con interés? Más que con interés, con miedo. Yo creo que la palabra de muchos que lo oímos era miedo de qué podía pasar. Sí que es verdad que, bueno, se intuía que Le Pen iba a ser una de las personas que iba a encabezar esa primera vuelta. Y veremos qué pasa, porque ahora mismo, digamos que el peso está sobre los que decidan en una votación si Mélenchon apoya a Macron y entonces se combata a Le Pen. Y ese yo creo que es el gran debate y el gran peso sobre el que recae la responsabilidad de los seguidores de Mélenchon. A mí lo que me parece muy interesante es el hundimiento de la socialdemocracia, ¿no? Como después de la caída del muro de Berlín, esa tensión que generaba la existencia del muro y que justificó el nacimiento del Estado del Bienestar en Europa y de los partidos que lo sostenían, y se ha venido abajo, ¿no? Y cómo se ha fragmentado. Hay una parte que ha sido capaz de moverse un poquito más a la izquierda y otra que se está disgregando pues en todo tipo de partidos. Un día deberíamos tratar de hacer una aproximación a la caída de la socialdemocracia, a cómo se están perdiendo, es verdad, esos espacios de la izquierda, de las políticas sociales, las razones por las que eso está ocurriendo, cómo hemos ido perdiendo o hemos ido olvidando aquello que hizo aterrorizar las retinas de los ciudadanos después de la Segunda Guerra Mundial, lo cual hizo nacer el estado de bienestar, porque al observar las desigualdades tan enormes y lo que había generado, entonces decidimos fabricar un Estado social que protegiera, que redujera esas desigualdades. Bueno, es que hasta las desigualdades ahora se cuestionan, la relevancia de recortarlas, la importancia de recortarlas, de recortar esas diferencias. Eso ahora se pone en cuestión incluso por liberales como el propio Macron, que ahora está recibiendo el apoyo. Claro, el miedo es terrorífico, aunque solo sea para frenar al Le Pen, ¿no? Pero bueno, vemos la caída de Hamon, que ha sido absolutamente brutal, que queda retratado también lo que le está ocurriendo a la socialdemocracia, pero es que ayer vimos incluso al Partido Socialista Español alegrándose del éxito de Macron. En fin, es una cosa inaudita, probablemente porque tenían mucho miedo a un eventual ascenso de Mélenchon, que por cierto se queda a 3 puntos de Le Pen. La verdad es que, claro, allí como solamente el primero y el segundo tienen relevancia, pues el resto han pasado un poquito como a segundo plano. No hubo la remontada que auguraron tanto analistas como encuestas, como medios de comunicación, que colocaban a Mélenchon en una posición muy destacada. Lo cual nos hace reflexionar mucho también sobre esa política del miedo que se introduce con frecuencia en las encuestas, que se inflan un poquito las candidaturas, que se trata de presentar al rival probablemente para desestimular que la gente vaya a votar, para desincentivar que la gente vaya a votar. En fin, todo lo que conocemos de otras campañas electorales, pero el retrato que tenemos es exactamente esto. El centrista y la líder de la ultraderecha se van a disputar la presidencia de Francia, dice el periódico El País en su portada, que califica a Macron como centrista, aunque todo el mundo lo perfila como un verdadero liberal. Es verdad que fue ministro en gobierno socialdemócrata, pero es un liberal, confeso. Ayer lo celebraba, de hecho, Albert Rivera por todo lo alto, celebraba la victoria. Luego hablamos de eso también, si os parece, porque se produjo una anécdota en el programa de Ana Pastor muy, muy interesante y la tenemos que comentar. Pero bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comentar todo esto a través de un hashtag, #LaCafetera Francia Ultra, #LaCafetera Francia Ultra. Y sabéis que hay un número de teléfono, el 627-002-002, 627-002-002, donde podéis participar. Ahí hay un WhatsApp, podéis dejar notas de audio de unos 30 segundos con un pequeño titular en texto para que sepamos de qué va. 627-002-002, como ha hecho Horacio. Hola, buenos días. Creo que si la vieja derecha y los socialistas franceses, más los periodistas, más los medios de comunicación y económica se unen contra Le Pen, es muy posible que ésta tenga posibilidad de ganar.
La gente está muy enojada con este sistema. Gracias y que tengan una buena semana. Algunos insisten en las dicotomías, en lo que se está jugando en Europa y lo que se va a jugar también en estas elecciones en Francia, que vivirán su segunda vuelta dentro de 2 semanas. Y ahí veremos a ver qué Francia nos dejan los ciudadanos franceses. Una Francia encaminada hacia el liberalismo, todo indica, por la proporción de votos, por los apoyos que han manifestado públicamente el resto de los candidatos, los que se han quedado sin entrar en esta primera vuelta, que han manifestado públicamente el apoyo a Macron para frenar a Le Pen. Todo indica que será el vencedor, pero unas elecciones son unas elecciones, y hasta que la gente no vota, pues hay una enorme incertidumbre, ¿no? Buenos días, Resistencia. Creo que es una mala noticia que hayan pasado Macron y Le Pen y se haya quedado fuera Mélenchon. Y ahora tocan los debates sobre la segunda vuelta y si se debe o no apoyar explícitamente a Macron frente a Le Pen. Pienso que en este país estamos escarmentados de falsas dicotomías en las que se nos pide elegir lo menos malo para evitar lo peor. Como cuando dicen que gobierna el PP porque Podemos rechazó el pacto de PSOE con Ciudadanos. Pero en ese caso había alternativas. Repitiendo las elecciones tantas veces como hiciera falta o con otras fórmulas, podría haber habido otro gobierno. En Francia, a partir de hoy es distinto. La dicotomía sí es real y ya no hay otras alternativas. Si uno de los candidatos es xenófoba y fascista... Bueno, veremos a ver en qué... En fin, cómo evoluciona esto. Ahora hacemos un repaso a las portadas de los periódicos. Estás escuchando La Cafetera. I was an island before you came along. Put your boat in my sand, hand in my hand, your heart in my songs. I was a fighter. Como dice Elena, liberalismo, qué forma tan sutil de llamar al ultracapitalismo salvaje. Tranquilos, que si pasáis hambre y no tenéis expectativas, el mercado ya se autorregulará, seréis todos muy felices. En fin, es verdad, hay algo de cierto en eso, ¿no? Estamos aceptando algunos principios estos que nos vienen prácticamente impuestos como mantras por los medios de comunicación, y los vamos aceptando como si fueran una realidad inamovible, ¿no? Indiscutible. Bueno, las portadas de los periódicos os podéis imaginar hoy completamente copadas por este asunto. En el periódico ABC dice Francia entre el centrismo de Macron y el radicalismo de Le Pen. Porque claro, una de las cosas increíbles es cómo se está desplazando. Esto siempre lo ha denunciado Íñigo Errejón y tenía mucha razón, ¿no? Cuando uno desplaza el debate y sitúa, por ejemplo, a Macron como centrista, el resto de posiciones parecen ultrarradicales. Es lo que le ocurre, por ejemplo, a Mélenchon, ¿no? Que lo presentan como un tipo de extraordinaria, bueno, le han llamado bolivariano, le han llamado de extraordinaria radicalidad, ¿no? Y que, claro, si vamos desplazando el foco, al final lo que parece es que todos los que están en los extremos, que antes estaban más o menos en un ámbito, porque todos están dentro del ámbito y del marco de la democracia de forma indiscutible, ¿no? Pero aquí en España lo hemos vivido con Podemos. En el momento que uno, ayer lo veía en el programa de Ana Pastor, cuando participaban desde el Partido Popular, que decían, no, porque ahí tenemos los podemitas franceses, ya lo mezclaban, decían que se parecen a Le Pen, y escuchábamos algunas cosas. Claro, dices, desde el momento que tú llamas ultraizquierda a Podemos, se te olvida que hay otras ultraizquierdas, que hay anarquistas, que hay otros. De hecho, hay una ultraizquierda, Herri Batasuna, por ejemplo, que es realmente ultraizquierda. En el momento que tú desplazas el foco, que empiezas a mirar, claro, cualquier cosa, el Partido Socialista te parece extremadamente centrado o incluso de izquierdas. Claro, si vas desplazando el foco. Pero bueno, el caso es que vemos este titular en el periódico ABC. Ambos candidatos vencen en la primera vuelta de las elecciones, se van a disputar la presidencia. Conservadores y socialistas sufren una derrota histórica y piden ya el voto para Macron.
la derrota del socialismo francés una nueva razón para la reflexión que deberían realizar aquí en el Partido Socialista Español, y sin embargo ayer lo que vimos fue intentando un giro mirando hacia otro lado. Pero bueno, también tienen sus propios problemas. Susana Díaz, que se encuentra en plena carrera electoral, la escuchábamos este fin de semana haciendo una defensa de la ilusión de lo que debe ser el Partido Socialista y lo que debe hacer recordar aquello que fue el Partido Socialista, el orgullo del PSOE. Hagámoslo con orgullo, que nadie nos acompleje de nada, que somos el PSOE. Nada más que decir el PSOE. Si yo cuando me preguntan, ¿tú cómo ves las cosas? Digo, yo siempre, bien, si el PSOE es mucho PSOE. Si lo hacemos bien, sale bien. Seguro que sale bien. ¿Quién nos va a acomplejar? Que nadie nos acompleje porque pretendan que la gente se vuelva conservadora, y que tampoco nos acomplejen porque pidan a los ciudadanos que se indignen. Este partido es un partido rebelde. Nació de la rebeldía de las personas. Nació de la rebeldía de Pablo Iglesias, de la rebeldía de obreros que querían acabar con la explotación laboral y con la explotación infantil. Bueno, es curiosa la reacción además que ha tenido Susana Díez con respecto a los resultados en Francia, ¿no? Que lo han convertido en una pelea entre ella y Pedro Sánchez, que precisamente sale de ese marco ideológico en el que ella habla de los desfavorecidos, porque ella ya escrito que las elecciones francesas son una demostración concluyente de que a los socialistas nos exigen alternativas solventes y para grandes mayorías, ¿no? Que lo que está hablando es de lo que tradicionalmente en la ciencia política se han llamado los partidos acaparadores, ¿no? Que es una cosa que hicieron sobre todo la socialdemocracia alemana cuando, digamos, que abrió su foco electoral buscando a su derecha votantes, ¿no? Lo que se llaman en la sociología política los catch-all parties. Y Pedro Sánchez lo ha invertido, ¿no? Y dice que si la socialdemocracia se desdibuja, los votantes nos abandonan. Solo desde la izquierda y con credibilidad seremos alternativa a la derecha, ¿no? Y cómo están cruzando a través de los resultados, pues esa lectura en sus respuestas, ¿no? De todas formas, qué impostura más gigantesca, más enorme. Se quejan del debilitamiento de la democracia, ¿no? Pero que Pedro Sánchez, que en este momento en el Partido Socialista es verdad que está tratando de presentar la imagen más hacia la izquierda del propio partido, ¿no? Pero que lo diga Pedro Sánchez, hay que tener valor, primero porque tuvo la oportunidad de hacer un gobierno de izquierdas y le dio la mano a Ciudadanos. Y en segundo lugar porque habría estado dispuesto a hacer un gobierno con el Partido Popular. Y esto ya lo he explicado aquí. No solamente tengo la certeza absoluta, sino de que en su momento tuve conversaciones con el entorno de Pedro Sánchez, con el entorno más cercano a Pedro Sánchez, y estaban absolutamente dispuestos. Lo que pasa es que el batacazo electoral fue tal y la irrupción de Podemos fue tan extraordinaria para sus planteamientos que se vieron forzados a tener que inclinarse, a tener que mirar en cierta forma a Podemos para tratar de incorporarlos, aunque fuera con Ciudadanos. Pero que Pedro Sánchez habría pactado con el Partido Popular, y yo todo este giro hacia la izquierda y que ahora se presente como el gran adalid, el gran estandarte de la izquierda progresista, no se lo cree nadie, absolutamente nadie. Es verdad que en el último momento él defendió el no. Y es cierto, y hay que reconocerle esa posición a Pedro Sánchez, que le costó la Secretaría General. ¿Pero era un planteamiento ideológico o era un planteamiento relacionado con la supervivencia personal? Porque hay una diferencia muy importante, ¿eh? Porque cuando Pedro Sánchez se iba a los despachos de Telefónica o se iba al despacho del director del periódico El País, o cuando, en fin, algunas conversaciones que habrá que hablar, porque él ha presentado una visión bastante sesgada de lo que le decían en aquellos despachos, no cuenta lo que él hablaba, ¿eh? Y, hombre, es una impostura total, como impostura, una situación que se produjo ayer, que me estaba contando Emilio, que se produjo ayer en el programa de Ana Pastor. Una cosita de Pedro Sánchez, yo creo igual. Y es que en el año 2011, en una entrevista en la revista Tiempo, dijo que la medida del gobierno de Zapatero de cambiar
el artículo 135 de la Constitución, de acuerdo con el PP, para poner los presupuestos generales del Estado al servicio del pago de la deuda a los bancos alemanes, fundamentalmente, era la mejor medida social del gobierno de Zapatero. Claro, si es que... Y sobre todo porque aquí nos conocemos todos, ¿eh? Cuidado, que yo a Pedro Sánchez le conozco desde hace muchos años, entre otras cosas porque coincidíamos, éramos tertulianos y coincidíamos en El Mundo Televisión, en BO7, coincidíamos en muchas ocasiones sentados en la misma mesa para debatir. Y yo tenía unos enfrentamientos, entre otras cosas porque nunca ha sido una persona de izquierdas, ha sido socialdemócrata, pero desde una visión del partido, pues de haber estado toda la vida militando en el partido, muy metido, muy desde joven, muy, pues eso, muy... En fin, no quiero catalogarlo para que no se me ofenda el personal, pero todo el mundo entiende perfectamente a qué me refiero. Y esta impostura, ahora resulta que hay un debate de verdad ideológico en el seno del Partido Socialista. Lo hay entre las bases y las élites, eso sí es cierto. Ese debate se está produciendo. Pero que Pedro Sánchez encarne esto, hombre... Lo que yo no sé es si realmente hay un debate ideológico. O sea, a ver, lo que ha pasado en Francia evidencia una vez más lo que le pasó al Partido Socialista de Zapatero. Y es cuando haces medidas que no se acuerdan con lo que te han pedido tus votantes, lo que hace es una debacle en tu partido y en tus resultados electorales. Porque lo que ha pasado en Francia no es una buena noticia para el Partido Socialista de aquí. Porque sí que escuchábamos ayer, pues digamos, ciertos aplausos a Macron desde el Partido Socialista, pero no se dan cuenta de lo necesarios que podrían ser en unas elecciones como las que han ocurrido en Francia y la debacle que han supuesto. Y no olvidemos también que dónde está el origen también de Marine Le Pen en algunos casos, y es que había gente que le votó que eran de la clase obrera, gente que se había sentido olvidada por la izquierda, y en esto también le ocupa a Mélenchon, y es cómo esa gente se ha sentido olvidada, no les han rescatado, y tendrían que hablar de eso mismo, de ese debate, no de si es mejor ser de Pedro Sánchez o de Susana Díaz, que es un poco lo que estaban debatiendo ayer en Twitter, no, sino qué es lo que van a ofrecer a los votantes y si les van a rescatar de la crisis que ellos incluso han aportado haciendo esas medidas neoliberales. En esa crisis de la socialdemocracia, donde los trabajadores, digamos, que eran solidarios y los consumidores son depredadores competidores, ¿no? Pues hay lecturas que se están haciendo desde la sociología política del uso del voto como un billete, como algo con lo que estás comprando, ¿no? Como generalizando el uso del dinero, y evidentemente cuando uno hace un cálculo de la inversión y el resultado, los votantes de izquierdas en Europa han sido los que menos políticas de izquierdas han comprado con el mismo voto que los votantes de derechas, ¿no? Que cuando meten un voto de derechas en la papeleta sí están comprando políticas de derechas, ¿no? Y posiblemente muchas de estas crisis tienen que ver con esa pérdida del valor adquisitivo, digamos, político que tiene un voto en la izquierda. Esto es muy interesante. Oye, la anécdota, cuenta la anécdota de ayer, como me la contabas antes, porque... Es que me da una vergüenza ajena. Porque yo creo que retrata perfectamente la impostura política y no sucede nada, no pasa nada, ¿no? Estamos acostumbrados a que se puede mentir descarnadamente en televisión sin que eso tenga consecuencias, pero ayer se produjo una situación surrealista durante el programa de Ana Pastor, ¿no? Los nervios del directo, cuando estaban en el coloquio donde estaban Pablo Bustinduy, el ministro de Asuntos Exteriores, bueno, pues estaba Javier Nart, y cuando estaban debatiendo sobre los dos candidatos que van a pasar a la segunda vuelta, Javier Nart dijo que él le había presentado a Macron, a Albert Rivera, en su despacho en Bruselas, ¿no? Y que a partir de ahí había nacido una profunda relación entre ellos. Media hora después entra en directo Albert Rivera, le hace un par de preguntas a Ana Pastor y le pregunta por Macron, a ver que con esa profunda amistad, pues qué es lo que sabe de él, ¿no? Que cómo se conocieron, como ha contado Nart, que explique un poco quién es el personaje. Y entonces Albert Rivera se pone a hablar de, bueno, somos partidos que defendemos cosas similares, nosotros le vamos a apoyar a buscar votos a los franceses de España en la segunda vuelta, pero se va por las ramas. Y entonces Ana Pastor le vuelve a preguntar y él tiene que reconocer que no lo conoce de nada, ¿no? Entonces Ana Pastor se gira hacia Javier Nart y dice, ¿esto qué es? Y Nart se quedó mudo, mirando al folio, sonriendo,
pero vamos, que debería haber sido como el programa este de Arturo Valls, que un agujero se trague a un tertuliano. Bueno, de hecho, Ana Pastor le volvió a preguntar y de hecho dijo, ¿este silencio me dice algo? ¿Es una respuesta? Y luego ya, claro, la cara de Albert Rivera también era como, no, sí, yo estoy diciendo la verdad, ¿no? Entonces Javier Aznar, mirando papeles, acabó diciendo que no, que se había equivocado, que no había sido Albert Rivera, sino que había sido otra persona. O sea, es la impostura más absoluta que puede presumir en televisión de son íntimos amigos, yo los he presentado y el otro reconoce en directo, o sea, en el mismo programa y no pasa nada, es una cosa, y a mí me parece eso, un retrato perfecto a lo que nos hemos acostumbrado, que en este caso quedó absolutamente evidenciado, pero que son actitudes políticas que vivimos prácticamente todos los días, ¿no? Retratadas de una manera o de otra. Yo creo que detrás hay un complejo, ¿no? Porque en el fondo es una actitud bastante cateta, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la falta de relación, precisamente, quizá de Albert Rivera con otros líderes similares en Europa, ¿no? Con los que uno piensa, bueno, pues precisamente con Macron sería normal que estando aquí compartiendo frontera tuvieran un vínculo, ¿no? Personal. Pero precisamente lo que estaba evidenciando es la falta de política internacional, ¿no? Que se da en muchos líderes españoles que todavía pues siguen teniendo una frontera algo más que mental en los Pirineos, ¿no? Pero a mí me cuesta contarlo porque yo me pongo en esa situación y vamos, yo no lo había hecho jamás, pero saldría de la tele llorando en directo, vamos, es una cosa, qué vergüenza fue. Y lo que dijo cuando le insistió a Ana Pastor fue Albert Rivera, le dijo como, Ana, fíjate de mí porque estás hablando de mi vida, ¿no? Claro, dice alguien, en ese momento deberían haber expulsado a Javier Aznar del programa por mentiroso, pero es que esto, en fin, bueno, ya no se puede... Bueno, luego, aparte también el enfrentamiento que hubo entre el propio Javier Aznar y Pablo Bustinduy, que ahí digamos que se elevó bastante el tono, cuando él le dijo a Pablo Bustinduy que ellos pues tenían un discurso muy parecido al de Le Pen, y entonces, claro, él saltó. Y también hubo un debate en las redes sociales, porque sí que es verdad que una cosa es ciertas coincidencias, porque evidentemente también habría coincidencias en el Partido Socialista, porque cuando hablas de clase obrera, pues coincides con Le Pen, desgraciadamente. Pero claro, había un debate de si no era suavizar la ultraderecha acusando a una persona de ultraderecha cuando no lo es, ¿no? Pero si es que además es un despropósito de debate. O sea, siempre situamos el foco de atención en el mismo lugar, ¿no? Dice, ambos dos llevan coche, ergo son la misma cosa. Pero ¿de qué estamos hablando? Es decir, y así lo que estamos haciendo no es más que desprestigiar día tras día lo que le está ocurriendo a la política, ¿no? Y por eso luego cuando vemos cómo se debilitan las instituciones, cuando se quejan, es que la gente ya no confía en lo judicial, en la... Ayer precisamente le preguntaron a Zapatero sobre lo que estaba ocurriendo con Esperanza Aguirre y tuvo una posición siempre muy sosegada, por algo le llamaban Bambi al Zapatero, muy sosegada pero muy responsable sobre el uso que debemos hacer de las instituciones, porque es verdad que el deterioro al que estamos asistiendo es enorme, es formidable, y tiene que ver con eso, con el desprestigio sistemático que se introduce desde las élites, y en esto somos responsables también los periodistas, desde luego la clase política, todo lo institucional, ¿no? Porque hay que respetar lo institucional. Y le preguntaban a Zapatero sobre Aguirre. Bueno, la verdad es que Aguirre habló muchas veces de mí y no tengo mucho interés en hablar de Aguirre. Lo único que quiero decir al respecto, me parece que lo importante es que la ciudadanía tenga confianza en la justicia. La justicia se abre siempre camino. Esto es lo que sucede en las democracias donde las instituciones se consolidan. La democracia no nos libra de determinadas circunstancias, pero es el sistema que nos permite que esas circunstancias tengan una responsabilidad. Y concluía diciendo Zapatero, y una persona que ha tenido la responsabilidad que yo he tenido, que he sido presidente de gobierno, tiene que defender eso, porque hace mejor a este país cuando alguien defiende esa situación, aunque tengamos muchísima desconfianza en el funcionamiento de las instituciones y tengamos muchas, pero que muchas razones para desconfiar, ¿no? En cuestión de mentiras, ayer en El Objetivo hubo otra bastante grande. Lo que pasa es que a veces es curioso cómo la forma de narrarlas, como fue la del Nart y Albert Rivera, pues a veces llama más la atención, ¿no? Y es más sonrojante, pero
Ayer Ana Pastor también entrevistó a Javier Maroto y en un momento dado él dijo que todo el mundo piensa que Esperanza Aguirre es honrada, ¿no? Entonces, Ana Pastor le volvió a preguntar si se refería a todo el mundo en su partido y dijo, no, en todos los partidos. Bueno, tuvo un discurso bastante de brocha gorda. Primero en eso, que de hecho Emilio puso un tuit de quién era todo el mundo, ¿no? Preguntando quién era todo el mundo. Pero es que además vimos que él dijo que, bueno, comparó evidentemente, ¿no?, al partido de Marine Le Pen con Podemos, pero claro, le preguntó a Ana Pastor, pero ellos no son islamófobos, comparten, bueno, entonces le empezó a hablar de una serie de medidas del partido de Le Pen si se compartían con Podemos, y claro, él dijo que no, porque bueno, dijo en España que no había islamofobia. Y yo es que me fui a unas palabras suyas de 2014 en las que decía que los magrebíes y gente que no era española estaban, digamos, viviendo de nuestras ayudas, de las ayudas de todos, y que, bueno, pues que había que hacer algo, ¿no? Entonces vemos aquí que se caen muchos discursos defendiendo esa democracia que en algunos casos ellos no han defendido. Con lo cual Javier Maroto yo creo que es el menos indicado para hablar de islamofobia y para hablar de, pues, ciertas cuestiones que defiende Marine Le Pen. Sí, Javier Maroto, que ayer consideraba que la única diferencia entre Le Pen y Podemos estaba en la islamofobia. En fin. Bueno, y solo hay que ver la política que está llevando a cabo el partido de Maroto con los refugiados, ¿no? Que precisamente ha sido, pues, poner el muro que quiere poner ya Marine Le Pen en Francia, ¿no? Y que no entren por aquí, ¿no? Que en el fondo uno a veces en el discurso hace lo que niega o hace lo que niega en el curso, o en el curso hace lo que niega en el discurso, ¿no? Pero aquí es bastante claro que hay algunas políticas que en silencio podríamos decir que son compartidas. Y no pongas ahora el audio ese que tienes preparado de Gallardón, porque entonces puede parecer que quieres crear una secuencia. No, lo pondremos después en el funeral de Utrera Molina, que se produjo una situación, ya lo habéis, supongo, ya sabéis todos de qué hablamos, pero lo iremos escuchando después. Ahora un poco de descanso. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, y sabéis que una de las preocupaciones de este programa, donde siempre intentamos dedicar un espacio, está en los expatriados españoles, en aquellos ciudadanos que tuvieron que salir y marcharse a otros países, que están viviendo en otros lugares, y teníamos mucha curiosidad por saber cómo estaban nuestros expatriados por Francia. María Almena, de la Marea Granate, París. Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo vas? Hacía mucho tiempo que no hablábamos en el programa, ¿qué tal? Sí, bien, aquí viviendo el vendaval electoral, como estáis viendo. Porque ¿cómo recibís allí los resultados? Entiendo que la posición de Le Pen, había algunos amigos que están en Francia también y me decían, claro, es que si ganase Le Pen, que en este momento nadie parece tenerlo en el radar, pero en fin, la incertidumbre siempre existe, si ganase Le Pen supondría un efecto parecido al del Brexit, un efecto para con los extranjeros también inquietante, nos afectaría sin ninguna duda. ¿Cómo se vive esta disyuntiva que se plantea ahora? Sí, bueno, se vive con preocupación, evidentemente, ¿no? Sobre todo porque este mensaje xenófobo que lleva el Frente Nacional pues vaya calando
poco a poco y eso, todo lo que puede afectar a la convivencia de tantísima gente con toda la diversidad que tiene Francia, ¿no? Pero bueno, en general también con bastante preocupación de que las políticas liberales también tengan buena acogida y de que, bueno, Macron haya sacado ese buen resultado que tampoco nos va a traer nada bueno ni a inmigrantes ni a autóctonos de aquí, así que... Porque la primera reacción de todos los partidos ha sido ponerse del lado de Macron, ¿no? Claro, el debate es tan inquietante en este momento que sí parece que no hay muchas dudas en torno a que Le Pen no puede ganar en este contexto, ¿no? Sí, bueno, sí, todo el mundo se ha posicionado rápidamente para intentar que el Frente Nacional no presida. Pero bueno, yo creo que también hay que plantearse las elecciones presidenciales en Francia son un poco atípicas, ¿no? Porque es esta eliminación de candidatos en una primera fase para luego ir a la segunda ronda. Pero lo que tenemos importante también después son las elecciones legislativas. Entonces yo creo que hay que mirar un poquito más a largo plazo, bueno, a medio plazo, que tenemos dentro de un mes las elecciones legislativas, que hay una situación también donde más abierta, donde pueden pasar más partidos a estas primeras y segundas rondas y que hay una Cámara y un Parlamento que constituir, que va a ser también de donde salga el presidente y el futuro gobierno. Entonces eso también, el primer ministro, perdón, y el futuro gobierno. Entonces creo que hay que tener un poco también de perspectiva en cuanto a eso. Y en estas legislativas, la posición de la ultraderecha, ¿cómo se observa en las encuestas? Pues posiblemente esté igual de abierta, ¿no? En unas elecciones a 4, como ha estado ahora. Pueden pasar más candidatos, todos los que tengan más del 15%, o sea, esto no es una eliminación a primero y segundo. Y lo importante serán las alianzas electorales posiblemente que se puedan hacer de cara a segundas rondas. Y bueno, también lo particular es que, por ejemplo, Macron, el movimiento, partido que ha fundado, no tiene implantación ninguna para presentarse a estas elecciones legislativas, que eso también es la incógnita. Entonces, independientemente un poco del resultado que ha habido ahora en esta primera ronda y de lo que vaya a dar la segunda ronda de las presidenciales, pues yo creo que la batalla es un poco más larga y que es importante eso, no bajar los brazos ahora y pensar un poco más adelante. Claro. Oye, aquí nos han presentado a Macron, lo vemos en las portadas de todos los periódicos hoy, nos lo han presentado como un centrista. Y incluso veíamos ayer a Albert Rivera celebrándolo porque es un centrismo liberal. Pero el retrato que se tiene allí de este personaje, ¿cómo es? Porque aquí pasa mucho por el sesgo de los periódicos que están intentando establecer ese paralelismo que en cierta forma blanquea también la imagen de Albert Rivera, que en cierta manera también coloca al liberalismo como una posición de centro, cómoda, asimilable para los ciudadanos. ¿Allí cómo se ve a esta persona? Bueno, aquí ha sido muy blanqueado también por los medios y muy aupado mediáticamente, ¿no? Por así decirlo. O sea, Macron es un banquero que ha estado siempre próximo al poder. Y bueno, básicamente ha sido gran responsable de las políticas económicas que se han desarrollado en esta legislatura anterior, que ha sido el portavoz de Economía, ¿no? Y ha introducido muchas de las medidas económicas que no están funcionando y que están, pues eso, que están generando que el desempleo aumente, por ejemplo, y demás. La suya Macron fue bastante contestada por la gente de izquierda, pero él se salió del gobierno justo antes de toda la reforma laboral, que fue como el último paso, la última puntilla, ¿no? del gobierno de Hollande, y ha conseguido lavar su imagen, o sea, como jugar un poco con esta desmemoria, como eludiendo la responsabilidad económica de un poco esta debacle de la legislatura socialista, y a la vez pues también muy aupado por los medios, que le han presentado como un candidato pues muy centrista, muy neutro, ocultando un poco que la política económica que lleva en el programa es política liberal otra vez. Uh-huh. Y luego hemos visto la derrota del socialismo, una derrota histórica, que ya se va reproduciendo país por país, lo vamos viendo cómo va sucediendo, pero que bueno, tiene un especial significado que esto ocurra en Francia, ¿no? Claro, tiene un especial significado, bueno, encima porque la implosión del Partido Socialista ha ocurrido en plena campaña y ha sido muy escandaloso el apoyo que ha tenido Macron de mucha gente de relevancia del Partido Socialista, ¿no? Desde Valls
hasta Hollande un poco menos explícitamente, hasta muchos referentes aquí del Partido Socialista que han ido abandonando a Mon a su suerte y han ido apoyando sucesivamente a Macron. Y al final Macron se ha llevado ciudades, regiones incluso en Francia que han sido tradicionalmente del Partido Socialista, como son Bretaña, por ejemplo. Ha hecho que todo se mueva un poco hacia la derecha, que toda la sociedad se mueva un poco hacia la derecha. Y bueno, yo creo que con lo que hay que quedarse es que dentro de este contexto, ¿no?, que hemos tenido, aún así la izquierda, la Francia insumisa, ha hecho un buen resultado. Está ahí dando la batalla, ha sacado un porcentaje bastante adecuado para tener un escenario abierto a 4 y que bueno, que queda mucho para las legislativas y que se puede hablar mucho de cara a tener una implantación importante en la Cámara del Congreso. La izquierda de Mélenchon, ¿te refieres? Sí, de Mélenchon, sí. Y eso, tío, aquí en los últimos días se hablaba mucho de un supuesto ascenso en las encuestas, de una posición en creciente reconocimiento. Aunque había gente, yo hablaba con algunos con algunos compañeros tuyos que están viviendo por allí y me decían, hombre, ya, pero Mélenchon representa una izquierda como la que podría representar Julio Anguita en España. No es tampoco una izquierda extraordinariamente moderna, sino que lo que pasa es que en la ausencia de candidatos ha conseguido hacerse un espacio, un hueco, ¿no? No lo sé si es un retrato muy preciso. ¿Cómo lo percibes tú este asunto? Bueno, yo creo que han tenido, que tiene una implantación así de fondo, ¿no?, de trabajo de fondo que ha ido haciendo estos años atrás, por ejemplo, con Juan Gosch, con este espacio que habían creado y ahora que se ha transformado en la Francia insumisa. Y yo creo que sí que ha tenido más tirón entre cierta gente que está un poco cansada, que es gente de izquierdas, que está un poco cansada de este Partido Socialista que se enrojece cuando llegan las elecciones, pero que luego hace políticas de derechas, y por eso sí que ha tenido aumento en bastantes regiones y bueno, ya ha estado ahí peleándolo. Evidentemente son políticas de izquierdas y ellos no se esconden, y yo creo que vienen a hablar claramente a la gente en muchos aspectos, desde económicos hasta cosas como por ejemplo la salida de la OTAN, que son bastante claros al respecto. Lo han presentado aquí en España como bolivariano, cercano a postulados de Cuba, Venezuela. ¿Es un retrato distorsionado? Sí, claro, es un retrato distorsionado, es un retrato intencionado, ¿no? Yo creo, es el retrato del miedo en base a la presentación mediática que se hace pues en España y bueno, aquí también muchas veces en Francia de Cuba, de Venezuela y demás. Y bueno, aún así yo creo que este discurso de miedo no ha calado tanto aquí posiblemente y se ha mantenido en el porcentaje más o menos que le daban los sondeos. Bueno, teníamos muchísimo interés por saber cómo estaban viviendo estas elecciones los expatriados españoles. Nos gusta mucho, además, hablar con María Almena. ¿Y qué tal estás? ¿Cómo están las cosas por allí para la Marea Granate? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros expatriados? Supongo que seguís en los debates. Nosotros ya sabes que insistimos siempre que podemos en el asunto del voto, que nos parece un auténtico atentado contra la democracia, las dificultades que se ponen para votar. Pero ¿qué tal está el colectivo como colectivo? Bien, ahí seguimos, como veis, haciendo un poco de batalla al discurso negacionista que se sigue dando, estas frases de Fátima Báñez, ¿no? Y además como que ya estamos retornando y que todo va maravillosamente, que está mintiendo descaradamente. Lo habréis visto recientemente, hemos dado un poco de guerra. Y bueno, muy pendientes porque con el tema del voto hay una comisión, una subcomisión en el Congreso que se va a lanzar ahora en mayo para una posible reforma de la ley electoral y estamos ahí muy al tanto redactando propuestas para intentar expresar nuestra opinión y llevar la voz de toda la gente también al Congreso y al debate mediático, básicamente. Y por lo demás, pues bueno, seguimos trabajando cada cual en nuestros países con los colectivos, dando guerra con los colectivos locales y con esta red de oficinas precarias que va creciendo cada vez más para ayudar a todo el que llega a instalarse, a que no tenga problemas laborales, a que no sea explotado por desconocimiento de la legislación y demás. Así que bueno, ahí poquito a poco poniendo nuestra ya sabes granito de arena. Que podéis contar con nuestra ayuda siempre que la necesitéis. María Almena, muchísimas gracias por atender esta llamada, como siempre. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias. Un abrazo a toda la resistencia. Un abrazo.
A nadie debería prohibírsele consultar estos libros con toda libertad. Tal vez se los considera demasiado preciosos, demasiado frágiles. No, no es por eso, Es porque a menudo contienen un juicio diferente al nuestro. E ideas que podrían llevarnos a dudar de la infalibilidad de la palabra de Dios. Es que habla uno con los españoles que están en el exterior y se da cuenta del enorme talento que estamos dejando marchar, que estamos dejando a su suerte, perdidos por el mundo después de la formación que han recibido aquí en España, y gente como María Almena, porque el análisis que hacía de las elecciones francesas es absolutamente excelente, ¿no? Bueno, a esto se refirió precisamente Pablo Iglesias este fin de semana, hablando de la ciénaga del Partido Popular, de lo que representaban las políticas de la derecha del Partido Popular, y hablaba también de los expatriados y decía, toda esta gente que estamos dejando salir, estamos permitiendo que estén fuera de España, trabajando en el exterior, viviendo en el exterior, y les estamos abandonando a su suerte, ¿no? Supimos unos años después lo que significaba el modelo del país del Partido Popular, el modelo de la ciénaga. El problema no son las ranas, el problema es que el Partido Popular es una ciénaga que solamente produce ranas y corrupción. Y la traducción existencial de esa ciénaga son familias desahuciadas por los bancos. La traducción existencial de esa ciénaga son nuestros jóvenes más preparados, mejor formados, teniéndose que ir a alquilar su fuerza de trabajo a Alemania, a Francia o a Inglaterra, porque a pesar de que ha costado mucho formarles aquí, se tienen que ir. Yo pregunto a los señores de la ciénaga, ¿qué proyecto de España tienen? Mariano Rajoy aprovechó también este fin de semana para hablar de los podemitas chisgaravises. Porque hay que reivindicarlos aunque errores hayamos cometido, como es el Partido Popular. Pues bien, mantener siempre la unidad de nuestro partido. Ya llevo algunos años, vuelvo a reiterarlo, y solo he aprendido, bueno, alguna cosa más he aprendido, pero he aprendido una que es importante. El peor error, la peor equivocación, el mayor disparate es generar división en lugar de trabajar para generar unidad. Este país ha progresado como nadie y ahora proliferan por todas partes los adanes, esos chisgaravises que se inventan un partido en un cuarto de hora y que creen que la historia de España no ha existido nunca. Porque una petición de unidad que tiene algo de llamada de atención no vaya a ser que con toda la implosión del Partido Popular de Madrid se empiecen a producir disidencias y quizá alguien levante la mano y... Bueno, cuando alguien pronuncia esa palabra, ¿no?, y está hablando de prieta las filas, ¿no?, que es aquí estamos todos juntos detrás de lo que hemos hecho, con lo que hemos aprendido y con lo que no hemos aprendido, o lo poco que hemos aprendido, pues yo creo que sí que está lanzando un mensaje, ¿no?, a cierta gente que quizá ha ejercido una crítica a la hora de que el partido tenga que tomar soluciones más contundentes con respecto a la corrupción, ¿no?, porque no basta con que ahora Cristina Cifuentes se va a personar en el caso como una especie Bueno, como que no basta, me parece que habrá que estar profundamente atentos a lo que supone que el Partido Popular intente personarse como acusación particular, porque ya lo han intentado en otras ocasiones como jugada precisamente para poner palos en las ruedas a las investigaciones. Más bien lo que provoca es miedo, cuando además Cristina Cifuentes, que lleva 25 años metida en la política madrileña del Partido Popular, debería ser la primera en estar alejada de los juicios, porque es un auténtico escándalo que alguien que ha estado como vocal, como consejera en el canal de Isabel II, que es el que está siendo investigado, se le permita ni siquiera hablar. Esta mañana estaba escuchando, y lo voy a decir abiertamente, en la cadena SER, los informativos de la cadena SER, donde presentaban esta información sobre la posición de Cristina Cifuentes y que
ella, como posible afectada por lo que había estado ocurriendo en el canal de Isabel II, había decidido, como un gesto casi heroico, presentarse como acusación particular. Digo, pero ¿cómo se puede presentar de esta manera la posición de Cifuentes? Eso sí, y además añadían en la información que me ha dejado, mira, lo tengo que extraer de la noticia porque es un retrato perfecto de la agenda setting y de la manera de manejar la información que reciben los ciudadanos. Dice, de quien, precisamente dice, Cristina Cifuentes, que se va a presentar como acusación particular, de quien el expresidente de la Comunidad de Madrid precisamente lanzaba sus dardos contra ella. Ha sido algo así, ha sido un comentario como de quien recibía insultos permanentemente. Le llamaba, ¿cómo era? La gilipollas. La gilipollas. Que era calificada por Ignacio González como la gilipollas, se va a presentar. Y digo, ¿pero y qué tiene que ver aquí que Cristina Cifuentes haya sido calificada como la gilipollas? ¿Qué me estás tratando de presentar como que Cristina Cifuentes es la que estaba pues enfrentada a él porque ella representa la higiene, la limpieza, la tal, y él representa la corrupción? Hombre, un poco más de habilidad para tal. En la cadena SER, con todos los respetos, con lo que yo respeto a muchos de los profesionales que están allí, no, lo digo seriamente, sigue siendo sin duda la mejor emisora de radio, desde luego puede presumir España, Latinoamérica, pero pues, esta forma de presentar la información me ha parecido absolutamente bochornosa, sinceramente. Perdón. En esto de el Partido Popular se ve como un fenómeno, a mí me parece un fenómeno muy curioso, que es hablar de corrupción dentro de tu partido como si fuese otro partido. Me explico. Hablas de que Cifuentes, como si Cifuentes y Ignacio González, que está detenido, está en la cárcel, no fuesen del mismo partido. Entonces ellos hablan de que ellos están regenerando la política porque tienen corrupción en su partido. Entonces ellos, como tienen corrupción en su partido, pues consiguen hablar de que hay que condenar la corrupción. Entonces es ahí un fenómeno increíble. Y luego destacar también que me pareció, sobre todo, porque bueno, sí que es verdad que hubo un debate con todo esto de Cifuentes, que sí que se presentó como, pues eso, la regeneradora de su partido, cuando en su partido sigue teniendo gente imputada. Bueno, pues en el programa del Objetivo, Miguel Ángel Campos quiso destacar, y Ana Pastor también, quisieron destacar eso mismo que decías tú, Fernando, porque decían, hay que destacar que Cifuentes no ha destapado nada. Cifuentes no está luchando contra la corrupción. Cifuentes fue requerida y por eso ella entregó y digamos que colaboró con la justicia, porque parece que tenemos que aplaudir a quien pues respeta la justicia, y quisieron destacar eso mismo. Cifuentes no ha destapado nada. Pero es que el escándalo es de tal magnitud que en las primeras horas daba igual la tertulia que pusieras, el informativo de radio o televisión que vieras, que la heroína Cifuentes, que había presentado los datos ante la Fiscalía, y incluso en una tertulia en la que yo estaba en el Rojo Vivo, donde se situó ese debate, había alguien que me decía, no me acuerdo, alguien del Mundo me parece que era, y me decía, no, porque ella podía no haberlo presentado. Digo, sí, y podría ir a la cárcel también, no es que tenga, no, es que tiene la obligación de hacerlo, es que si no lo hace, acaba en la cárcel. Es una cosa escandalosa, es absolutamente vergonzante. Otra mentira en el programa del Objetivo de ayer, porque precisamente el que intentó vender esa moto fue Javier Maroto, que repitió 2 veces que ella había sido la que había iniciado todo este proceso, ¿no? Y bueno, ya sabemos que ella tiene una jefa de comunicación muy inteligente. Bueno, yo voy a decir, es una de las personas más hábiles que conozco. La jefa de comunicación de Cristina Cifuentes es muy hábil en el manejo, como profesional de lo suyo, desde luego es absolutamente innegable su habilidad, eso no es discutible, ¿no? Incluso en el conflicto que mantiene su jefa de comunicación con Maruenda, está claro que está detrás una estrategia de enfrentamiento para crear este halo de que Cristina Cifuentes ha ido rompiendo muros para acabar con esta trama corrupta, ¿no? Cuando yo estoy seguro que Marisa González ha tenido problemas con periodistas en su carrera profesional a patadas, ¿no? Y en momentos seguro que han sido de mucha presión, pero no han acabado en un tribunal, pero hay que decir que es de una excepcional habilidad, ¿no? Pero bueno, en este asunto, es la mujer que construyó la imagen de un Alberto Ruiz Gallardón. Alberto Ruiz Gallardón, presentado, ¿no?, por los medios de comunicación como el gran progresista, que luego defendió aquella ley del aborto, que no es que nos retrotrayese a la etapa del franquismo, es que iba todavía más atrás.
ese Alberto Ruiz Gallardón que la prensa acogía como el gran regenerador del Partido Popular y que asistía precisamente este fin de semana al funeral de su suegro, donde sucedió esto que tanta polémica ha tenido en los medios de comunicación. Mientras el féretro era introducido en el coche fúnebre, un grupo de personas que asistían al funeral, por cierto, estaba Alberto Ruiz Gallardón allí el gran debate es, ¿tendría que haber parado esto? Porque había algunos fotógrafos, algunas personas grabando. Bueno, dices, ¿es un acto familiar, íntimo? No, es un acto en el que participan políticos, entre otros. Bueno, es verdad que Utrera Molina había sido un preboste del franquismo, es un personaje, en fin, que perfectamente identificado, el suegro de Ruiz Gallardón. Pero quizá esto nos ayude también a retratar con más precisión lo que durante tantos años ha estado tapado por la prensa española, por los medios españoles que han estado blanqueando las imágenes, porque lo cierto es que, fijaos si han pasado años, desde que Alberto Ruiz Gallardón, claro, nadie es culpable de que su suegro venga del franquismo o de donde quiera venir, estaría bueno, ¿no? Pero allí estaba Alberto Ruiz Gallardón, Hay que tener en cuenta que Gallardón y su suegro José Utrera Molina habían tenido ya algunos encuentros precisamente en el camino de Gallardón para convertirse en el ala izquierda del Partido Popular, pues hizo cosas como retirarle los honores de la ciudad de Madrid al dictador Francisco Franco, ¿no? Porque, bueno, le llegó a un pleno y si quería mantener esa imagen de progresista del Partido Popular, pues no podía retratarse de ese modo, a lo que respondió su suegro con un artículo durísimo en el ABC contra Gallardón, que más o menos venía a decir que era un traidor, ¿no? José Utrera Molina fue ministro en la dictadura y precisamente estaba perseguido por la justicia argentina, que tiene abierta una causa contra el franquismo, porque es de los miembros del Consejo de Ministros franquistas que firmó la pena de muerte de Salvador Puig Antich, que fue el último muerto en España por el garrote vil, ¿no? Y ellos, hay una imagen en internet muy significativa. Utrera Molina presentó hace unos años un libro que se titulaba No renuncié a mi bandera, que era una forma de decir sigo siendo un franquista al 100%. Alberto Ruiz Gallardón presentó el libro y detrás de la presentación hay una foto en internet que una foto donde están Utrera Molina, Franco y el rey Juan Carlos I, que también iba dirigiendo ese mensaje, bueno, a la monarquía, considerándola como una institución que había traicionado a Franco, ¿no? Pero bueno, este homenaje realmente lo que hubiera podido esperarse en una situación así es casi un gesto como el que hizo Gutiérrez Mellado en el golpe de Estado, ¿no? Alguien que de pronto ve que se está rompiendo el orden democrático y a pesar de haber venido donde venía, pues pidió que se pusiera fin a eso, ¿no? Las imágenes, a mí oigo eso y me ponen los pelos de punta, ¿no? Porque realmente en el siglo XXI que se permita esto, ¿no? Pues, ¿qué hubiera pasado si alguien hace un funeral así a una víctima, si alguien hubiera hecho un funeral así a alguien que haya cometido un asesinato, ¿qué hubiera ocurrido públicamente, ¿no? Porque estamos hablando de un ministro que ha estado justificando permanentemente los 40 años de dictadura franquista. O sea, a eso ha dedicado casi en exclusiva, diría yo, sus últimos años en la política Utrera Molina, a defender el franquismo como algo necesario y que fue enormemente beneficioso para este país. Las raíces de la democracia que hunden hacia la profundidad de la tierra y entonces nos encontramos de que está compuesto el suelo del que salen, ¿no? Esto es La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. En un mundo en permanente cambio, donde lo viejo no termina de marcharse, lo nuevo no termina de llegar y mientras tanto surgen los monstruos. Y escuchábamos así cómo celebraba Marine Le Pen
los resultados. Quiero que sepan que esta es una prueba del valor de Francia. Estamos por levantar nuestra frente, confiar en el futuro, defender nuestros valores. Saben que hemos participado de un feroz debate político en estas elecciones, un debate que dará fruto. Los franceses debemos aprovechar esta oportunidad histórica de cara a la globalización salvaje que amenaza nuestra civilización. Vamos a tomar la vía de una desregulación, protegeremos nuestras fronteras y veremos por una unidad de cara a la inmigración ilegal y salvaje. Daba pavor escuchar a Marine Le Pen con ese discurso. Pero claro, todos estos fenómenos quedan conectados, ¿no?, de una manera o de otra, porque mientras tanto, como os digo, aquí en las redes sociales, porque antes he dicho en los medios de comunicación, no, el escándalo de verdad sucedió en las redes sociales, en los medios de comunicación, el asunto del funeral de Utrera Molina. Apenas ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Pero aquí ha tenido una gran repercusión. Algunos de los mensajes que estáis enviando al 627-002-002, al WhatsApp del programa, están relacionados con esto. En este país es legal ver lo que vimos en el entierro de ese ministro franquista. Voy a responder con palabras de Miguel Hernández, una de sus víctimas, aunque sea bajito y solo con este audio. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Un abrazo, Resistencia. Your place, a little hideaway, a little sweet escape. Creo que estas elecciones, más allá del resultado final, es el triunfo de la derecha, de las derechas más concretamente. La derecha neoliberal, la derecha hegemónica del sistema que pretende fastidiar a los trabajadores, a todos en beneficio de la economía, frente a los que pretenden discriminar y fastidiar a los inmigrantes en supuesto beneficio de los nacionales. En ambos casos es discriminación, una más económica y la otra más bien ideológica. Sí, y nos encontramos, bueno, en todo caso, la gente que nos llama desde Francia dice, me duelen los resultados, hay mucha preocupación incluso desde allí. Pues nada, en la resaca de las elecciones francesas, que parece que nos devuelve un panorama ya visto en este siglo XXI. Elegir a la gente de izquierdas, elegir entre el neoliberalismo y el fascismo. Vamos, la guerra que se está dando entre el capitalismo globalizador y el nacionalcapitalismo. En fin, estas parecen ser las consecuencias de una década entera de austeridad y sin una respuesta frontal de la izquierda tanto al neoliberalismo como al fascismo. Como medio francés estoy dolido esta mañana, pero bueno, habrá que seguir en la lucha. Un saludo, Resistencia. Sí, además la falta de respuestas de la izquierda, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando? Buenas noches, Fernando y Resistencia, y María y Emilio. Desde la noche montevideana, lo mío va a ser breve.
Me parece que la socialdemocracia europea va rumbo al museo. Si esto fue un golpe, todavía falta lo de Inglaterra, lo de Reino Unido ahora dentro de poco. Corbyn no lo tiene fácil, el partido totalmente dividido, y a ver qué pasa con el PSOE. Pero la izquierda no está logrando aglutinar frente al avance de la ultraderecha. Un abrazo para todos y resistencia. Bueno, esto en lo que se refiere a las grandes portadas, insisto, destacan esta victoria de Macron, recibe el apoyo de los rivales para frenar a Le Pen, dice el periódico El País. Francia entre el centrismo de Macron y el radicalismo de Le Pen, dice el ABC. Macron se perfila como nuevo presidente de Francia, dice El Mundo. Y La Razón, dice Macron, el freno de Le Pen. ¿Sabéis que hay una agenda, que es la agenda setting? La forma en la que los periódicos presentan las noticias y tratando de influir también en la opinión pública. Pero hay otra manera de entender esta profesión, de entender el periodismo, de entender la información. Así que de la agenda setting nosotros entendemos que hay una agenda paralela, que es la agenda cafetera, con aquellos temas sobre los que los oyentes queréis que pongamos de verdad el foco. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces Con María Navarro. No hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. Y entre esas noticias que nos hacéis llegar, noticias sobre las que queréis que coloquemos el foco de atención, y va recogiendo María, y las hay muy diversas, María. Sí, de hecho, empezamos con la Comunidad de Madrid y, bueno, digamos que Nacho Blanco relaciona un poco todo lo que está ocurriendo en cuanto a corrupción en la Comunidad de Madrid y nos habla de que los hospitales madrileños, dice, se siguen derrumbando. Esta vez ha sido el Gregorio Marañón y nos envía esta información de que una trabajadora del Hospital Gregorio Marañón sufrió ayer una contusión leve en la cabeza al desprenderse una pieza del falso techo desmontable de un pasillo del edificio materno-infantil en una zona donde no se atiende a pacientes. El Marañón, recordamos, ya vivió en enero el desprendimiento de un falso techo de escayola que obligó a desalojar a pacientes de una habitación, problemas que se han dado en hospitales también como La Paz o el 12 de octubre, donde una avería en las tuberías anegó el servicio de urgencias. A raíz de estos hechos, el Gobierno anunció en febrero una inversión en infraestructuras sanitarias de 130 millones de euros hasta 2019, de los que el 63,18% se destinarán a los hospitales como como el Gregorio Marañón, 12 de octubre, La Paz y Ramón y Cajal. Y bueno, están a la espera de que todo esto se cumpla, ¿no? Y nos vamos a algo más global, y es la Marcha por la Ciencia que estuvimos recordando esta semana, que se iba a producir aquí en España, pero también a lo largo de todo el mundo, ¿no? En muchos países. Y es que en el caso de España han sido miles de científicos los que han salido este sábado a las calles, en, como decimos, las Marchas por la Ciencia, de las principales ciudades españolas para exigir que el conocimiento científico esté en el centro de las decisiones políticas, así como para pedir más inversión en investigación, porque denuncian que esta inversión ha caído un 35% desde 2009 y bueno, digamos que reivindican que esto sea más importante porque evidentemente lo es. Ángel Trianero nos lleva a Haití y nos habla de una información que ha publicado el diario.es que habla de que la ONU ha sido acusada de negarse a cooperar con una organización de derechos humanos que busca conseguir ayudas económicas para que las mujeres que quedaron embarazadas de soldados de las fuerzas de mantenimiento de paz de la ONU puedan defenderse. Los abogados que representan a 10 mujeres en Haití planean iniciar acciones civiles para obtener manutención infantil para los hijos, pero afirman que necesitan la ayuda de la ONU porque la mayoría de los hombres involucrados ya no están en el país y esta es una de las consecuencias de todo lo que ocurrió allí.
Y nos vamos a una información que muchos de vosotros nos estáis enviando, que está sucediendo ahora mismo, y es la de una serie de desahucios en Majadahonda. Público.es informaba de esto este domingo y hablaba de que alrededor de 200 personas iban a ser desalojadas hoy de 2 bloques ocupados en Majadahonda. Alrededor de 200 personas, decían, llevan 8 años viviendo en 2 bloques vacíos de una promoción inmobiliaria que no se ajustaba a la normativa urbanística, y los afectados y la oposición exigen al ayuntamiento que medie para que se paralice ante una situación de emergencia social. Esto es trending topic, esto ahora mismo lo está retransmitiendo la APA, la PH de Madrid, y está intentando evitar este desahucio, como decimos. Y terminamos con algo que, bueno, digamos que podría estar en contra de lo que dijo Maroto, ¿no?, de la discriminación a los inmigrantes. Nos lo envía Galgo Callejero y es una información de Desalambre, y es que más de 3.300 personas serían excluidas del sistema sanitario en 3 años. La plataforma Redder denuncia que, además de la retirada de más de 800.000 tarjetas sanitarias, la reforma sanitaria ha excluido a personas que deberían tener acceso según el Real Decreto. Entre ellas, 146 mujeres embarazadas, 243 menores de edad, 66 personas de avanzada edad en situación regular y 26 solicitantes de asilo. Acabo de retuitear la foto que publicaba el diario Público, público.es, de Alberto Ruiz Gallardón sosteniendo el féretro de su suegro, mientras a su lado, brazo en alto, algunas personas entonaban el Cara al Sol. Es una imagen demoledora para este político que se nos presentó en los medios de comunicación como un centrista regenerador del Partido Popular, hasta que volvió a tener poder. Y entonces, bueno, además de los movimientos económicos que nunca han quedado demasiado aclarados, porque fijaos si ha habido investigaciones en torno al canal de Isabel II, etcétera, etcétera, pero aquí la M30, las grandes infraestructuras públicas que se... bueno, de una grandilocuencia absolutamente desmedida, los traslados del ayuntamiento al Palacio de Cibeles, en fin, todo eso, bueno, Gallardón consiguió pasar sin pena ni gloria. Por cierto, la verdad es que ha puesto Ana Pastor un tuit bien interesante, porque resulta que nos gustaría saber, Inma Aguilar, sabéis que, bueno, se está hablando estos días, es una consultora política, es periodista, pero publicó un tuit denunciando. Sabéis que se ha estado hablando de que Ignacio González, el expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, colocó a una periodista en Televisión Española para que cuidara su imagen. Colocó a una periodista a dedo para que cuidara su imagen. Y Ana Pastor publicaba un tuit esta mañana diciendo, la pregunta es, ¿quién es y si sigue todavía ahí? ¿Quién es la persona que, colocada por un político para cuidar la imagen de alguien como Ignacio González, está en Televisión Española? Y nos gustaría saber quién es y si todavía efectivamente sigue en ese lugar, ¿no? Y sobre todo, ¿va a decir algo la dirección de Televisión Española o va a pasar sin pena ni gloria este asunto? En fin, bueno, que me estabas mirando, Emilio, raro, ¿por algo? No, pensaba que ibas a hacer con María una radionovela de esas. Ha sido un exitazo lo de la semana pasada, vuestra interpretación un poco lamentable. Un poquito sí. En la sección de radioteatro, pero ha inaugurado un género. Y entonces hay muchas peticiones públicas de que volvamos a repetir el fenómeno. Resulta que Emilio y María interpretaron las conversaciones del compi Yogi y de Leticia, ¿no? Pero tenemos que invertir los papeles. A partir de ahora, a Leticia le tiene que poner voz Emilio y a compi Yogi le tiene que poner voz María, que yo creo que representa así bien la esta. Pero ha habido mucho éxito, que lo sepáis. No, que está muy bien. Por cierto, que vi a María, bueno, lo dio todo en la noche de los libros. Estuvimos en la noche de los libros que nos... Es como si hubiésemos estado en una discoteca. Bueno, estuvimos en una fiesta del mundo literario. Ah, sí. Sí. Me dijo la Mary, dice, pero tú tienes que estar aquí a gusto. Me vio así como un poco ahí inclinado, apoyado con una copa así como en la barra, y me dijo, pero tú tienes que estar aquí a gusto, si estos son todo puretas.
De verdad, yo tengo mucho más respeto del que... No te doy mucho respeto. Bueno, me dieron una guerra, o sea, que poco menos que me llamaban capataz durante toda la noche. O sea, lo que tengo que soportar... ¿Quién es? Porque si hubiera sido yo... Pues ahí estuvimos la Mary, estuvo el Miguel... nos invitó mi amigo Guille y Mer, su chica, nos invitaron porque la hermana de Mer había trabajado en la organización de estos eventos que se produjeron por todo Madrid, la Noche de los Libros, que la verdad es que es un evento muy, muy interesante porque estuvimos en algunas conferencias y tuve la oportunidad de conocer a mi poeta favorita. Yo voy a decir, me tuiteé una fotografía. Muy fan, sí. Muy fan. Que tengo una cara de pringao. La verdad es que es una cosa... pero fuimos, porque estaban en la Plaza del Rey y estaban allí dando unas conferencias y entonces estaba Elvira Sastre firmando libros, firmando ejemplares. Elvira Sastre es una poetisa muy joven que está teniendo un formidable éxito en la red, en Internet. Es muy, muy reconocida ya en los círculos de poesía, pero es todavía muy joven. Y sin embargo está siendo, con una acogida de la crítica absolutamente espectacular. Y entonces estaba allí, y entonces yo me acerqué, por favor, Elvira, te pido que te vengas un día a la cafetera, que te vengas con nosotros. Y estuvo encantadora y nos hicimos una foto. Entonces el Guille sale con una cara muy digna, pero yo salgo con una cara de, hola, ¿me puedo hacer una foto contigo? En fin, una cosa de estas. Bueno, yo conocí a Owen Jones. ¿Conociste a Owen Jones? Fui groupie, pero con Owen Jones. Me pareció muy interesante, me encantó la ponencia que hizo. Y luego me fui como una groupie con el libro que me había regalado, de hecho, mi hermana, que se llama The Establishment, que estoy leyéndomelo. Y nada, me lo firmó y muy guay. Me gustó mucho esa experiencia. Mira, a ti, a la Mary. Bueno, pues el día 6 nos vamos a grupinear todos con la audiencia, en compañía de la audiencia. Tenemos muchas ganas de desvirtualizar a la audiencia. Ya sabéis que hemos quedado el día 6. Va a haber una gran reunión clandestina en el Parque del Retiro, junto en las cercanías, en las proximidades. No va a ser difícil encontrarnos en las proximidades del Palacio de Cristal, ese sitio tan emblemático que está un poco perdido en las profundidades del Retiro. Y es un palacio enteramente construido en cristal y íbamos a hacer el encuentro en un teatro, pero de pronto vimos que había limitación de entradas, que había gente que venía desde fuera de Madrid y que tenía dificultades y decíamos, no nos parece justo limitar la entrada, así que esperamos, en fin, que acudáis todo. El Parque del Retiro puede acoger a mucha gente, así que esperamos que acudáis todos, eso sí, todos decentemente, no vayamos a convertir eso en una... y tengamos un lío legal. Pero ya que sepáis que Fridonia ha anunciado que va a venir también de forma clandestina, así que habrá alguna canción clandestina también de Fridonia, que además en esos días coincide y nos han hecho un regalo, nos quieren hacer llegar el disco porque hay un regalo, hay una canción dedicada a la resistencia de la cafetera. Así que va a ser un encuentro muy bonito, no podéis faltar a esa fotografía, queridos oyentes, oyentas, para desvirtualizarnos en ese gran abrazo, saliendo desde las profundidades del bosque, porque además es un pequeño bosquecito con ese palacio de cristal, con el laguito delante. Así que va a ser una experiencia muy divertida, muy bonita y esperamos que os acerquéis. Estaremos todos, estará Emilio, estará la Mary, supongo que a Miguel le convenceremos también. Bueno, es que tendrá la resaca del día anterior, que es su cumpleaños, así que veremos si aguanta. Puede dormirlo en el Retiro. También. Y estarán todos los oyentes de la cafetera, así que no podéis faltar a ese encuentro. Hay algunos ya que ya han reservado billetes de avión, billetes de tren, gente que se está organizando para venir en coche conjuntamente desde otras provincias, desde otros lugares, y algunas personas que no pueden venir, que nos están diciendo, me da mucha pena, tal. Bueno, pues ya haremos fotografías suficientes, vídeo, habrá imagen para, en fin, que los que no puedan estar allí, no en directo seguramente, porque estaremos en el centro del corazón del Retiro, pero bueno, intentaremos hacer algo, y si no el lunes habremos grabado sonidos a la gente y tal, haremos algo conveniente. ¿Y se rumorea que tú vas a bailar? Sí, vestido y a cantar, vestido de reverendo. Sí, voy a estar vestido de irlandés, con falda, sin nada debajo, chicas, sin nada. Nada es nada. Esperemos que no haga viento. Sí, pero parece que llegar a los 10.000 mecenas y estamos en los 1.400 o 1.300 y pocos. Así que, en fin. Bueno, nos vamos. Gracias. Marla, Ubelán, Obdemurian, a tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora en esta suerte de asamblea que se
que se forma en la Resistencia. Muchísimas gracias a José y a Sara, que se han incorporado como mecenas en las últimas horas y que hacen posible, que hacen realidad este gran proyecto de la cafetera. Emilio, María, hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Adiós a todos, cuidaos, pasadlo bien, que vaya bien. Adiós. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, María, Emilio y Fernando. Somos Mónica y Antonio, más conocidos como Mil Madreñas Rojas. Os llamamos desde el país de las montañas, en un precioso pueblo del Alto Sil leonés llamado Salientes. Tenemos nuestro propio bosque de Sherwood, con sus montes, sus ríos, corzos, rebecos, jabalís, con sus osos y con sus lobos. Tan solo nos faltaba unirnos a la resistencia y por eso nos hicimos mecenas. Muchas gracias por esos cachitos de verdad que nos dais todas las mañanas entre tanta basura y tanta manipulación. Muchas gracias por ser periodistas y ejercer como tal. Ya solo nos falta Audrey Hepburn para completar nuestro bosque, pero no se puede tener todo. Un abrazo. Hoy estamos un poquito menos solas.